Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Gracias por estar nuevamente aquí y por tener ese interés en conocer más a Dios a través de estos audios que estoy tratando de, con toda humildad, grabar para difundir el Evangelio. Ese es mi objetivo. Y el día de hoy me gustaría tocar un tema muy importante, uno de los más importantes temas que a todo cristiano ha hecho cambiar, cambiar bastante y ser bendecidos, ¿no? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es y cómo podemos hacer para recibirlo? Primero, vamos a empezar. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué es importante en nuestra vida? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no es una fuerza, ni una energía, ni un simple símbolo. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros, guiándonos, consolándonos y dándonos poder para vivir de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, la Trinidad, Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son tres en uno. Es un concepto difícil de entender porque nosotros no tenemos por decir, esa realidad, ese fenómeno que pase aquí en la Tierra. Lo más cerca que tenemos es el concepto del agua. El agua, el hielo y el vapor. Es la misma esencia, pero diferente forma. Es la forma más fácil de entender que Dios, como es Dios, Él tiene la capacidad de mostrarse en diferentes formas. Para Dios, Él es capaz de hacer tantas cosas que nosotros no podemos. Es por eso que a muchas personas les cuesta mucho creer que Dios ve todo lo que hacemos, porque somos miles y millones de personas en el mundo, pero debemos recordar que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y esos conceptos los vamos a estudiar en otro audio. Pero Él sí, Él puede mostrarse en diferentes formas y Él lo hace. Lo hace. Él es Dios, Él es Jesús y Él también es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Jesús mismo lo explicó en Juan 14, 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Recordemos que Jesús regresó al cielo, pero envió el Consolador, el Espíritu Santo, y es Él quien está ahora disponible para quien lo pida, para quien lo quiera recibir. Dios está aquí con nosotros. Nuestra tarea, nuestra función simplemente es pedir que Él entre en nuestras vidas y Él lo va a hacer, pero pedirlo de corazón. Bien, en este versículo de Juan vemos que el Espíritu Santo es nuestro defensor. Él vive con nosotros y en nosotros, si se lo permitimos, nos guía hacia la verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios, acompañándonos en cada paso de nuestra vida diaria. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana sería imposible. Él nos convence de pecado, mostrándonos lo que debemos cambiar. Esto está en Juan 16, versículo 8. También nos da fuerzas para vencer la tentación. No olvidemos que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo quebrado, un mundo roto. Y la tentación está a la orden del día, todos los días. A través del Espíritu Santo podemos tener esas fuerzas para vencer esa tentación. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. Y el Espíritu Santo nos llena de amor, paz, paciencia y dominio propio. Y entre otros frutos del Espíritu, que está escrito en Gálatas 5, versículos 22 y 23. También tenemos que en Hechos 1, versículo 8, Jesús dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Eso significa que el Espíritu Santo nos da poder para compartir nuestra fe, para ser diferentes en un mundo lleno de oscuridad y para vivir con esperanza en tiempos difíciles. ¿Qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? La Biblia es clara. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
En la Biblia vamos a ver muchas veces la palabra espíritu y nos podemos dar cuenta que cuando la Biblia se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la palabra espíritu estará escrita con E mayúscula. Cuando el espíritu se refiere al espíritu del hombre, va a estar escrito y está escrito en con letra E minúscula. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Primero, arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y decidir cambiar. Esa es una decisión que debemos tomar. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y reconocer nuestros pecados ante Dios. Ese arrepentimiento se hace individualmente y de corazón. Bien, no es necesario confesarse con ninguna persona, es simplemente arrepentirse, tener esa relación con Dios y decirle, quiero cambiar. He tomado la decisión de cambiar y he tomado la decisión de que entres en mi vida, Padre. Luego, volvernos a Dios, poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, entender y tomarle la importancia a ese hecho que Jesús murió en la cruz por nosotros. Él nos dio el regalo de la salvación, nos dio un regalo no merecido que es la gracia. Y nuevamente vamos a tocar ese tema porque eso dedica unos minutos más de explicación en otro audio. Y luego ser obedientes, entregarnos a Él y pedirle que llene nuestra vida con su Espíritu. Al entregarnos a Él nos referimos a ser obedientes, nos referimos a empezar a estudiar su palabra, empezar a escucharlo. Una relación de dos se refiere a escuchar y hablar, ¿cierto? Como una relación de pareja. Un hombre, si tiene una relación con una mujer de pareja, él quiere hablarle y también quiere escucharla. Y viceversa, ella quiere hablarle al hombre y también quiere escucharlo. Y así se empieza una relación y se mantiene una relación. De la misma forma, Dios quiere que mantengamos una relación con Él. Ese fue el propósito de crearnos. Eso significa orar, hablarle, no siempre necesariamente pedirle cosas, sino contarle como si fuera nuestro amigo, contarle nuestras cosas, contarle nuestras inquietudes y pedirle también que nos ayude en ciertas circunstancias. Pero de la misma forma, así como nosotros hablamos y queremos que Él nos escuche, debemos también escucharlo a Él. Y Él nos viene hablando desde hace muchos, muchos años. Su palabra está escrita en la Biblia. Él nos pide que lo escuchemos, que leamos y que entendamos lo que Él nos quiere decir a través de la Biblia, a través de su palabra. Así mantenemos una relación con Él, no solamente escuchándolo, sino poniendo en práctica lo que Él nos pide que hagamos, porque Él es el Padre perfecto. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que nos va a hacer mal. Y a veces nos pide cosas que no entendemos, que no estamos acostumbrados a hacer. De la misma forma como un padre le pediría a su hijo de 5 años que haga cosas que el niño no va a entender. No está preparado en su cerebro de 5 años entender las cosas que su padre como adulto y mayor sabe lo que es bueno para él. Entonces, el Espíritu Santo es un regalo, no algo que se compra ni se gana con obras. Es Dios dándose a sí mismo a quienes creen en Jesús. ¿Cómo aplicar esto hoy en nuestras vidas? Sabemos que vivimos situaciones de estrés, ansiedad, soledad y mucha confusión en el trabajo, en la familia, en la escuela, etc. El mundo ofrece distracciones y muchas personas tratan de curar ese estrés, ansiedad y soledad a través de esas distracciones, como adicciones, como películas, como alcohol, drogas, sexo, etc. Pero ninguna de ellas llena el corazón, porque sí, nos puede dar una satisfacción momentánea, pero después de unas horas o unos minutos volvemos al mismo estado. El Espíritu Santo sigue siendo la respuesta, Él es la respuesta. Cuando no sabes qué decisión tomar, el Espíritu Santo te guía. Cuando sientes vacío, el Espíritu Santo te llena con paz y propósito. Cuando te sientes débil, el Espíritu Santo te da fuerzas. Cuando el mundo te bombardea con mentiras, el Espíritu Santo te recuerda la verdad de Dios. Por eso, más que nunca, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitirle que nos transforme desde adentro. Y esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo
nos transforma desde adentro, desde nuestro corazón, y podemos ver esos frutos cuando nos expresamos, cuando miramos, cuando nos reímos y cuando hablamos. Todas las cosas que decimos salen del corazón. El estado de las palabras que decimos o las cosas que decimos muestran cómo está nuestro corazón, el estado de nuestro corazón. Y si permitimos que Dios, a través del Espíritu Santo, entre en nuestro corazón y nos transforme, vamos a empezar a hablar de manera diferente, vamos a empezar a comportarnos de manera diferente, vamos a tener una paciencia que antes no teníamos, vamos a ver ese gozo, transmitir ese gozo a los demás a través de una sonrisa, sin importar las circunstancias. Pero es cierto, vivimos en un mundo quebrado, vamos a experimentar sufrimiento, pruebas, tribulaciones, pero el gozo que nos da esa relación con Dios nos va a mantener firmes, nos va a mantener firmes y con esa esperanza de que Dios está en control. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios nos ha dado después de Jesús. Es Dios en nosotros, acompañándonos cada día, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la vida eterna. Señor, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Padre amado, hoy abrimos nuestro corazón y pedimos que nos llenes con tu presencia, Padre. Ayúdanos a vivir guiados por tu verdad, con paz, con fuerzas y con fe, en medio de este mundo quebrado. Te pedimos todo esto y te decimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.